Vamos de una vez con el uso de la protoboard. La protoboard la pueden adquirir en una electrónica y el objetivo primordial de una protoboard es realizar circuitos electrónicos sin necesidad de empalmar con la mano, hacer un rabito chancho como llama uno, ni soldar. También por eso le llaman regleta sin soldadura, que es lo que significa es que usted, o de ensamble rápido, lo que significa es que usted nada más pone el componente así encima y ahí se queda pegado, y además puede usted poner otro que haga contacto con él y ya queden unidos entre sí. Ok, vamos a ver cómo es que funciona. Lo único que es esto es un trozo de plástico con latitas por debajo. Aquí abajo, que tiene una felpa pegajosa, no pueden ver las latas, pero tal vez aquí me permite, en esta esquinita, ¿ven? Ahí se ven, son unas latitas. Y eso es todo. Esto no es un componente complejo. Esto no hace nada por sí solo. No es que usted alimenta esto y funciona de alguna forma. No tiene una función. Esto no es un dispositivo, sino simplemente una regleta de uniones. Es plástico y lata, tal cual lo ven. Entonces vamos a ver para qué sirve. Les decía que sirve para unir componentes sin necesidad de soldarlos. Entonces la forma en la que une es por columnas. A pesar de que usted vea esto como un montón de puntos unidos, esto es una matriz. Esto es una matriz de filas. Estas son las filas. Estas son las columnas. Okay, estas son las filas, como cualquier matriz. Estas son las columnas. Ajá. Y estas son las filas. De hecho, pueden notar que algunas vienen numeradas y entonces las columnas vienen con un número. Esta es la columna 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Ven? Y las filas vienen por letras. ¿Ok? Pero no es relevante. De hecho, ahora digamos que no enfocara o que no se vea claro, no es relevante. Uno lo usa muy poco, estas referencias numéricas o de letra. El punto es que ellas conducen por columna. Por columna. Apréndanse eso, apúntenlo por ahí. Conducen por columna. Okay, lo que quiere decir es que hay una lata detrás de estos 5 puntos que une los 5 puntos. Ven. Y hay otra latita a la par que une estos 5 puntos entre ellos. Y que la latita número 1, esta columna 1, no pega con la otra latita número 2. Ven, así es la forma en la que unen. Vamos a hacer un dibujito en la pizarra. Entonces uno puede graficarlo de esta forma, en donde queden bastante separadas las columnas. En la protoboard no están separadas, están como muy unidas físicamente y por eso a veces se confunden, casi siempre se confunden, a veces les juega una mala pasada a la vista o a veces simplemente olvidan que lo que conducen son las columnas y no las filas. Yo creo que si estuvieran más separadas esas columnas, tal vez entonces queda más claro el concepto. Pero son columnas, recuerden. Como pueden ver, hay un centro, se llama un caño. Este cañito que está aquí es un aislante, separa las columnas de arriba de las columnas de abajo.
entonces significa que hay juegos de columnas arriba y juegos de columnas abajo. Y las columnas de arriba no pegan con las columnas de abajo. ¿Okay? ¿Cuáles son las columnas de arriba? Estas. Y no pegan con las columnas de abajo, con estas. ¿Para qué se hace eso? Precisamente para los componentes electrónicos que llamamos circuito integrado. ¿Okay? Para estos que vamos a usar en electrónica digital. Pero si no usamos componentes de electrónica digital, no es necesario, no sería tan necesario ese caño central. ¿Ven? Así es como quedan. Así sería como quedan. Entonces, ellos no pegarían sus patas de arriba con sus patas de abajo, porque si no sus patas quedarían en cortocircuito. Entonces, para eso es que sirve ese caño central. Ven. Entonces, aquí hay 5 huecos que están unidos entre sí, y a la par hay 5 huecos que están unidos entre sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así es como están distribuidos todos los huequitos de la protoboard. ¿Ok? Ahora bien, vamos a darle uso. ¿Ok? Ahí tenemos. Vamos a poner la fuente de alimentación. Yo acá tengo una fuente de alimentación, que es lo que ustedes van a sustituir con algún adaptador para electrónica digital. Utilizamos 5 voltios. Y la gente que hace otro tipo de circuitos pueden trabajar con otros voltajes. Okay. Entonces yo aquí tengo este terminal muy conveniente. Entonces, por eso, mejor ni les digo, así como para cuánta gente, para hacer cosas. Vamos primero. La conecté ahí arriba. ¿Por qué la conecté ahí arriba? Porque fue diseñada para ser usada de esa forma, pero no es estrictamente necesario hacerlo así. Porque recuerden, no es que esto funcione de alguna forma, no es que ya al alimentarla ahí, esto va a hacer algo, esto no hace nada. Esto solo une. Son latas separadas por plástico. Esto no es un aparato que usted lo conecta y hace cosas. Entonces, no por el hecho de que usted conecte ahí, ya va usted a poder poner cosas aquí, funcionan solas. Eso no pasa. Se hizo para poner la alimentación, el positivo aquí donde está el rojo y el negativo acá donde está el azul. Ven, incluso tiene un signo positivo y negativo. Pero usted puede poner el signo que quiera aquí, no va a pasar nada, porque no es que se daña la protoboard ni nada, porque esto, insisto, no es un aparato electrónico, son solo latas. Pero entonces está escrito así para que uno, si lo conectó de esa misma forma, ya uno sabe que en donde está el rojo hay positivo y donde está el azul hay negativo. Bien, resulta que entonces, además de estas columnas, estas partes de arriba unen pero en fila. Entonces, y las filas son enormes, de toda su longitud, desde acá, toda la fila, toda la fila, toda la fila, hasta el final. ¿Ven? Toda la fila. Hay 2 filas entonces arriba. Está esta fila y está
esta otra fila. Ven, entonces las cosas que conectemos hacia cualquiera de estos puntos, en realidad las estamos conectando a positivo. Y las cosas que conectemos a cualquiera de estos puntos, lo estamos conectando a negativo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy simple con solo un LED. Ok, un segundito. Ajá. Vamos a conectar la fuente de alimentación a su cable correspondiente. Ajá. Okay, suavemente. Vamos a colocar este cable por aquí. La protoboard. Pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, recuerden. Bien. Ando buscando un LED. Acá tengo un LED. Y ahora una resistencia. Siempre que utilicen LEDs, deben utilizar una resistencia en serie, porque si no se dañan. Porque los LEDs no son conductores, son semiconductores. Recuerden que semiconductor no es algo que medio conduce, sino que está hecho de otro material. Los materiales semiconductores, como el silicio, el germanio y otros, no cumplen la ley de Ohm, o sea, no se comportan de forma lineal con respecto a voltaje y corriente. Entonces, con poco voltaje, su corriente aumenta drásticamente y se queman. Por eso es que se usan en serie con una resistencia. Los valores son resistencias de 220 ohm. No se preocupen si no ven el color, les estoy diciendo el valor. Hay un código de colores que luego les voy a pasar para que puedan tenerlo a mano. En todo internet está. 220 ohmios o 330 ohmios para cuando ustedes utilicen un LED con una fuente de alimentación de 5 voltios. Bien, vean lo que voy a hacer. Desde el positivo voy a colocar una resistencia hacia cualquiera de las columnas. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a utilizar este lápiz como puntero. Tengo aquí este punto, que si no lo logran ver, vamos a acercarlo un poco. Al positivo, como pueden ver aquí, pegado al positivo, sale la resistencia hacia cualquiera de estas columnas. No hay preferencia sobre cuál columna, porque voy a usar una columna solo como punto de unión entre la resistencia y el LED. El LED tiene polaridad definida. Significa que su patita más larga es la positiva. Si usted lo conecta al revés, no enciende, porque el LED es un diodo. La palabra LED son siglas que significan diodo emisor de luz, siglas en inglés. Entonces, como diodo, él funciona como válvula y solamente conduce en un sentido y en el sentido contrario no conduce. Ahora vean lo que sucedió. La patita positiva del LED está pegando con esta terminal de la resistencia, aquí, con esta terminal de la resistencia, gracias a esta columna. Ven, entonces, eso es como haber cogido los dos y haberlos empalmado a mano aquí, o haber soldado estos dos terminalitos, haber soldado así. ¿Ven? Entonces, para no soldarlo, es que esta protoboard ayuda a hacer montajes sin soldadura.
Ven, ese es el truco. Incluso vean que ahora lo coloqué en 2 puntitos más arriba. Acá en dos puntitos más arriba. Porque recuerden que cualquiera de los 5 puntos de la columna son los que están logrando la unión entre esos 2 cablecitos terminales de estos 2 componentes. Para cerrar el circuito, ahora necesitaría que este terminal negativo, vean que enciende un poquito porque el grafito es conductor. Para que, y es muy sensible, la pequeña corriente que pasa por ahí ya lo logra hacer encender. Bien, para cerrar el circuito, este terminal negativo debe pegar en el azul. Y eso lo voy a lograr con un cablecito. Ustedes pueden coger un cable y pelarlo. Ustedes pueden coger un cablecito de estos y pelarlo con herramienta, con un alicate. Pueden usar cablecito del que se usa para red, desarmándolo y usando sus cables internos, o para timbre de casa. Se llama alambre de timbre, lo pueden adquirir en las ferreterías. Pero también en las electrónicas venden unos juegos de cables muy lindos que son de este tipo. Ahora, estos cables lindos a veces lo que pasa es que son flexibles y tienen estas puntitas rígidas al final. Son pedacitos de cable muy lindos solo son puentes, ¿verdad? Son pedazos de cable. Eso es lo único. Es esto pero fino. Es esto mismo pero en fino. Entonces los venden en jueguitos, estos jumpers se llaman. Estos lindos jumpers, la desventaja que tienen es que si se manipulan mucho, a veces se rompen por dentro y usted no se da cuenta. Entonces, perdió todo el tiempo haciendo el montaje y luego no sabe por qué no le funciona. Pero es cuestión de tratarlos bien y hacer circuitos montados con esos alambritos, pues es muy fácil y es muy práctico. Entonces, no es que tienen desventajas, son muy lindos, ¿verdad? Estoy sacando más cable. Continuamos con el uso de la protoboard. Colocamos entonces, les decía que lo que faltaba era unir el negativo con el negativo del LED. Pues vamos a meter esto acá. ¿Por qué? Porque los dejé en la misma columna. Y ahora voy a meter esto al negativo. Y voy a subir el voltaje de mi fuente de alimentación. Primero enciendo la fuente de alimentación, que eso es importantísimo, ¿verdad? Y ahí ya tengo un voltaje. ¿Ok? Ven, perfecto. Ustedes sabían que un LED, además de luz visible, radia otro tipo de luz. Radia un poquito de luz infrarroja. Entonces, las cámaras de los dispositivos digitales ven la luz infrarroja de color blanco. Y por eso el LED en una cámara se ve blanco, pero resulta que este LED es rojo, rojo, rojo. Así que yo lo estoy viendo rojo, rojo, pero ustedes lo ven bastante blanco. ¿Okay? Y aquí se ve como un naranja, pero él es rojito. ¿Okay? Entonces ahora, vean, recuerden, si se corta en cualquier momento, nada más nos conectamos de inmediato. Yo les doy tiempo. Ahora vean, se paro acá y se apaga, lógicamente. Lo voy a poner en esta columna. Si yo pusiera entonces un cable, nada más esto es innecesario, pero lo estoy haciendo para que vean cómo funciona. Y lo pongo en la misma columna que estoy poniendo el otro. Este cable azul estaba roto, por eso lo tenía suelto. ¿Ven? Lo que les decía de los cables que se rompen por manipulación. Sería buenísimo que cada vez que usted va a utilizar cables, haga así un circuito muy, muy sencillito y nada más ponen cablecito amarillo, está bueno. Y vean este cablecito azul que está malo, porque hago el puente y no funciona como puente. Ve, ahí, y no encendió. Entonces usted coge este y lo bota, porque vieran lo triste que es.